Claro, yo casi nunca tengo razón. Este final del tema de esta noche hemos estado discutiendo con 3 abogados, uno de ellos diputado al Congreso, la doctora Cristina Aguiar, el licenciado John Garrido, el licenciado Elpidio Báez. Estamos hablando sobre los temas pendientes que deja el Congreso a la nueva administración y los temas todavía igualmente fundamentales como el tema eléctrico, el pacto fiscal, que quedan pendientes también a nivel de la sociedad. En el segmento anterior hablábamos de esos últimos 2 pactos. Yo no soy partidario, no creo que es bueno para un país, un gobierno vendiendo habichuelas y vendiendo energía eléctrica. Yo creo que cuando un gobierno entra en el negocio eléctrico, pierde capacidad de regulación de ese sector. Yo prefiero ver un gobierno administrativamente fuerte, regulatoriamente fuerte, sin ningún interés particular en el negocio eléctrico, pero supervisando y regulando adecuadamente ese sector. Yo creo que ese debería ser la corriente. Claro, no significa que yo tenga la razón, pero me gustaría ver la opinión de ustedes. Me gustaría ver la opinión comenzando por el señor Elpidio Báez. Diputado. Diputado. Bien, esa visión, sí, esa es una visión neoliberal de tener un Estado pequeño que supervise y que el tema de servicio lo supla el sector privado. Ese es el modelo ideal de un sistema democrático. Pero ¿qué sucede cuando las áreas estratégicas, los servicios estratégicos de una sociedad son deficitarios? Hemos tenido un servicio eléctrico deficitario, hemos tenido un servicio de agua potable deficitario por años, hemos tenido muchos servicios deficitarios en la educación por años. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Dejar que el sector privado continúe dando servicios deficitarios a la sociedad? No, tiene que intervenir. Por eso, el hecho de que el gobierno del presidente Danilo Medina haya intervenido en el sector eléctrico ha sido una de las mejores decisiones que se ha tomado en los últimos tiempos. Después que tenemos el servicio de la planta Punta Catalina, el servicio energético ha mejorado considerablemente en la sociedad dominicana. Ahora, debe el Estado, luego de que aumenta la capacidad generadora de energía, seguir operando la planta. Ya de cara al futuro, el Estado debe asociarse al sector privado y poner en manos del sector privado el servicio. Pero el Estado, si no hubiese intervenido como lo hizo el presidente Danilo Medina con la planta Punta Catalina, no mejora el sector energético. Pero la intervención del Estado ha hecho que tengamos mayor disponibilidad de kilovatio hora, pero a mejor precio, porque al tener una mala producción, una mala generación, eso se traducía en mayores precios para el mercado dominicano. Entonces, la decisión del presidente Danilo Medina ha sido una decisión correctísima de poner al Estado a intervenir en un área estratégica para el desarrollo nacional, como es la producción de energía y energía más barata y a precio más sustentable. Diputado, si usted me permite, nadie ha cuestionado el papel del gobierno en la construcción de esa planta. Yo creo que esa planta rendirá una labor importante. A lo que yo me refiero es que el gobierno no puede intervenir en el negocio, en la venta de energía. Porque cada vez que una administración, un gobierno pone en manos de políticos y de burócratas políticos la administración o el mantenimiento o el cuidado de un bien público comercial, las cosas fallan. Las cosas fallan. Es decir, yo creo que el gobierno debe mantenerse una parte de la propiedad de Punta Catalina y debe vender la otra bien vendida al precio de mercado, el precio que vale realmente. Pero la administración de esa planta debería ser una administración que piense más en el negocio eléctrico para que el negocio eléctrico prospere. Porque si el negocio eléctrico fracasa, entonces no habrá energía eléctrica.
¿Entiendes lo que yo digo? Eso es cierto, Miguel. Pero esos son detalles y componentes del negocio eléctrico que el Estado irá haciendo el ajuste, ¿verdad? Pero la parte fundamental de mejorar la generación se ha traducido en un bienestar para la sociedad dominicana. ¿Cómo tú puedes desarrollar un país donde los sectores productivos no cuentan con el servicio energético, por ejemplo? Ahora, ya el Estado lo logró, como lo está haciendo también el sector privado, que está generando energía utilizando el viento, utilizando el tema de las hidroeléctricas también. El Estado está metido en la generación de energía con el uso del agua, las hidroeléctricas. Entonces, debe avanzarse de manera firme hacia el pacto eléctrico, donde el Estado y el sector privado den un servicio eficiente, den un servicio a precio de mercado a la sociedad dominicana y le garanticen yo me refiero realmente el desarrollo del país. A la doctora Aguiar y al señor Garrido, al licenciado Garrido, es el siguiente. Cuando un gobierno que tiene poder regulatorio, en cualquier área de negocio en la República Dominicana, le dice a doña Cristina, le dice al Pidio Báez, le dice a John Garrido o me dice a mí, usted quiere participar en el negocio de vender plátano, un ejemplo, ¿no? Para no mencionar el negocio eléctrico. Las reglas son estas. Si no le gustan esas reglas o usted entiende que esas reglas no le permiten hacer buenos negocios, no se mete en el negocio. Eso es lo que yo quiero decir. El poder y la capacidad regulatoria de una administración se pierde cuando el gobierno participa en el negocio, vendiendo habichuelas, vendiendo energía eléctrica. La CDE debió desaparecer hace muchísimo tiempo y no ha desaparecido todavía. ¿No es cierto, bueno, doctora? Sí, el presidente electo ya declaró su intención de eliminar la CDE. Efectivamente, ese es uno de los argumentos que han sido avanzados para favorecer el modelo de que el Estado no se ocupe de este tema, nada más que ocupe su rol de regulador, lo cual se ve muy bien, fantástico. El Estado tiene que jugar su papel de regulador, pero al mismo tiempo, como se trata de un sector altamente estratégico, en un país pequeño, en vías de desarrollo, que se desentienda completamente de la generación, no de la venta, de la generación, porque la distribución es otra cosa y hay mecanismos de distribución. A mí me parece un poco difícil. Existe la noción de cogestión y la gestión mixta. Las empresas mixtas todavía existen en derecho francés y son en esas áreas altamente estratégicas donde el Estado entiende que tiene que jugar su papel regulador, pero al mismo tiempo tiene que estar vigilante de que ese sector estratégico funcione de manera óptima para servir no solamente el interés de los ciudadanos, sino el interés nacional, que va un poco más allá del interés puramente particular de los ciudadanos. Es que el Estado Dominicano siempre ha tenido participación en la generación. Es copropietario de la planta de Jaina. Sí. Creo que es copropietario de AES Andrés. Y es copropietario de otras empresas de generación. No es de eso que se trata y no es lo que yo estoy insinuando. Yo lo que estoy diciendo es la participación del gobierno en el negocio y en la administración de esos bienes, que es lo que ha creado muchos problemas en el país. Por ejemplo, ¿por qué funcionan bien las generadoras y no funcionan bien las distribuidoras? Esa es la pregunta. Hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, pero a grosso modo lo que debemos decir es que el Estado debe intervenir en aquellas áreas estratégicas que no son bien atendidas ni bien servidas por el sector privado. En eso ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Cuando mejore el servicio, entonces el Estado perfectamente se lo puede pasar al sector privado, con reglas claras, como usted ha dicho. Con reglas claras. ¿Qué estancó aquí el crecimiento de muchas áreas de negocios importantes? El concepto de la capacidad instalada.
que era un concepto que realmente reñía o riñe con el principio elemental de la libre competencia y la libre concurrencia. Es decir, cada vez que en una época, especialmente la época de Balaguer, cuando una empresa extranjera venía a instalarse en un negocio, se le ponían obstáculos porque ya había otra aquí que servía el servicio. Y entonces éramos deficientes en esos servicios. Y esos servicios encarecían por encima de la capacidad del pueblo para absorberlo. Yo no sé cuál es la opinión del señor Garrido sobre esto que yo estoy diciendo. Mira, el Estado dominicano tiene un modelo económico de libre competencia. Y esto implica que el sector privado puede iniciar, pero nunca podrá ceder su derecho de regular las cosas. El derecho regulatorio nunca el Estado lo podrá ceder. Sin embargo, puede ceder el producto, la distribución, ser un buen facilitador, como dice el diputado, pero no puede jamás ceder el derecho regulatorio, porque es que son servicios básicos que el Estado tiene que tener la intervención. Todavía el Estado... Pero además, yo lo que he dicho es que esa es su función principal. Claro, y facilitar. De hecho, nuestro modelo económico constitucional es... Hoy hemos tenido algunos problemas de comunicación, aparentemente porque ayuda, facilita el ambiente, las condiciones atmosféricas están afectando las comunicaciones ahora en la República Dominicana y estamos amenazados de un fenómeno que pudiera convertirse, desgraciadamente, esperamos que no, en una tormenta que pueda afectar el territorio nacional. Esperamos que la gracia de Dios ahuyente esa tormenta, como ya ahuyentó en el pasado reciente otros fenómenos de esa naturaleza. John, no se te escucha. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Le decía que nuestro Estado tiene un modelo económico de libre competencia. El Estado debe facilitar, debe ayudar, debe promover las iniciativas privadas, pero nunca debe ceder el derecho regulatorio, porque son funciones básicas que el Estado tiene que fiscalizar, tiene que supervisar cómo se gestiona el sector privado. Esto es un Estado todavía que debe aliarse, debe de conectarse con el sector privado, como dice el diputado, para generar productos, comercializar productos, distribuir los productos, pero nunca puede ceder su capacidad regulatoria, porque son cosas estratégicas y son asuntos de derechos humanos, de derechos fundamentales, que el Estado tiene siempre que tenerlo en sus manos. Sin embargo, nuestro modelo económico es ese, facilitar al sector privado para que se desarrolle, pero nunca ceder su derecho regulatorio. Tengo una pregunta, varias preguntas a Elpidio, y voy a abusar de la vieja amistad que tenemos entre nosotros. ¿Qué porcentaje de la nueva matrícula del Congreso repite? Brevemente, porque una pregunta va a generar otra. Menos de un tercio. Menos de un tercio, es decir, es un Congreso prácticamente nuevo, así es, sin ninguna experiencia. Repiten como 50. Sí, que es un Congreso prácticamente nuevo, con mucha gente, demasiado joven, y eso no es un delito, no, todo lo contrario, eso es una fuerza que le va a dar energía al Congreso, pero sin ninguna experiencia legislativa. Y una cantidad importante de mujeres. Exactamente. Hay más de Ahora, 60 mujeres. Basado en tu experiencia, sí. basado en tu experiencia, ya de este va a ser tu quinto periodo en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son de los proyectos que están pendientes, lo que ustedes consideran o lo que se han considerado prioritarios y que tendrían posibilidades de avanzarse en la aprobación de ellos en el corto, digamos en la primera legislatura del próximo cuatrienio, que comienza el 16 de agosto? Muy bien. Ahí está, tenemos el proyecto de ley de reordenamiento territorial, que es una ley importantísima que nosotros hemos trabajado y que en varias oportunidades hemos rendido informes favorables y prácticamente hay consenso entre los senadores y los diputados. Ley de reordenamiento territorial.
para que se acabe la discutidera del uso de la tierra de vocación agrícola, uso de la tierra de vocación turística, uso de la tierra de vocación urbana. Ese es un tema que hay que discutirlo porque viene a establecer un verdadero reordenamiento de todo el país. Pero también está la ley de aguas. Es una ley sumamente importante y muy compleja porque tiene dos componentes. El uso del agua para uso humano, ¿verdad? Que es el agua natural que corre por los canales, los ríos y demás. Y está el tema del uso del agua potable. Entonces habría que aprobar dos leyes. La ley que regula el uso y el manejo de las aguas potables y el uso del agua que se utiliza no solo para el riego, ¿verdad? Y eso no Sino podía también para la refundirse. generación eléctrica. ¿No podrían esos dos proyectos refundirse en uno solo para facilitar su aprobación y hacerlo más breve el tema? No, hay un tema de que es necesario hacer la división, porque hay muchas instituciones que intervienen en el tema de la gestión del agua. El INDRI entra en la gestión del agua. La CDE, con el tema de la generación eléctrica, interviene en el agua. Agricultura interviene en el agua. INAPA interviene en los acueductos a nivel rural. Y los acueductos a nivel urbano, que están organizados en corporaciones, la Corporación del Acueducto de Santo Domingo, de Santiago, de La Romana y demás. Entonces, lo que se ha pensado es crear dos proyectos para manejarlo claramente definido. El uso del agua, uno para uso para el consumo humano y el otro para diversos usos que se le dan Bien. a las aguas. Bien, nos quedan solo 3 minutos. Yo le voy a conceder 1 minuto a cada uno para que formulen qué esperanza tienen de que esos proyectos, tanto los que están en poder del Congreso como los que están o los que deben ser decididos por el resto de la sociedad, puedan ser aprobados en el mediano o corto plazo para beneficio de la República Dominicana. Doctora, tengo que ajustarme al tiempo. Claro, bueno, todo el mundo está muy esperanzado cuando viene un nuevo Congreso, un nuevo gobierno, sobre todo con el relevo generacional que se ha producido en el Congreso Nacional, porque hay muchos jóvenes que ahora van a tener la oportunidad de ejercitarse como legisladores, van a ver la complejidad de lo que es ser un legislador, pero yo creo que ahora hay una espléndida oportunidad para que sobre todo los proyectos que deben ser introducidos para hacer esa transición de democracia representativa a democracia más participativa justamente se puedan conocer en buenas condiciones. Yo debo manifestar personalmente que me desespero de pensar que el Código Civil no ha sido aprobado, porque yo participé en los trabajos del Código Civil. Ahí hay una cantidad de horas de trabajo de 2 profesores franceses que trabajaron pro bono para que ese proyecto viera la luz y que no esté todavía aprobado, que se está poniendo viejo en realidad, porque en Francia la legislación no se duerme. En Francia hay una unidad en el Ministerio de Justicia y otra en el Ministerio del Interior, que es la que mantienen la legislación al día, porque son las que ven cuáles son los proyectos que tienen que ser introducidos, los anteproyectos, etcétera. Entonces, en ese código civil hay una cantidad de trabajo invertida enorme. Y yo creo que no sea más que por el respeto a todas las personas que trabajaron. Fue un equipo muy grande, pues ese proyecto debería conocerse y adoptarse. Señor Garrido, nos quedan 30 segundos, desgraciadamente. Bueno, yo lo que les sugiero es al nuevo Congreso que se aboque a conocer los proyectos pendientes y que son de mucha importancia para el país. Pero también les sugiero a los nuevos legisladores que presenten su proyecto, su proyecto electoral, que muchísimos nuevos que ganaron porque presentaron una agenda legislativa muy importante. Y finalmente les sugiero al Congreso que debe abocarse a hacer una auditoría a la Constitución, porque la nueva Constitución demanda de más de 500 leyes, de las cuales nada más han sido aprobados no pasan de 15.
o 10. Bien. Deben hacer una auditoría. ¿Me escuchan? Bien. Sí, así es. Yo estoy confiado en que la experiencia legislativa del señor Elpidio Báez, que entrará en su 5º periodo como diputado, ayude a orientar a todos esos jóvenes y sea una especie de maestro en el Congreso en el nuevo periodo. Gracias a todos por su amable participación. Me siento muy feliz de compartir una hora con Elpidio Báez, con la doctora Cristina Aguilar y con también mi amigo John Garrido. Así que muchas gracias, les deseo un buen resto de la noche, y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos en esta penúltima hora del día. Les deseo un buen resto de la noche, al igual que todos ustedes, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.